Dígale buenos días, ¿cómo está? Bueno, qué bueno tenerle a usted esta mañana acá. Ah, es una bendición adorar al Señor juntos, ¿cierto que sí? Hay poder en eso. Ustedes saben que dice la Biblia que Dios habita en las alabanzas de su pueblo, no de uno solo, sino de su pueblo. Aunque no quiere decir que si usted está solo y adora a Dios no esté ahí. Claro, Dios está ahí. Pero hay algo poderoso cuando nosotros le adoramos juntos. Amén. Entonces es una bendición. Yo quiero animarle a usted a que no se pierda los tiempos en donde nosotros podemos cantar, exaltar a nuestro Señor. Amén. Abra su Biblia, es tan amable, en Juan capítulo 1. Busque Juan capítulo 1. Yo no sé si usted está muy versado en estos temas de la posmodernidad y la modernidad y todos estos asuntos. No sé si es de su interés o lo ha escuchado, pero independientemente creo que tú deberías entender algunas cosas al respecto. Y una de esas es que la época en que nosotros vivimos es una época en donde se proclama que todo, absolutamente todo, es cuestión de perspectiva. Que todo depende, y hay una canción por ahí secular que dice, depende de cómo se mire, todo depende. ¿Sí? Y esta es la época en donde estamos así. En otros siglos, en otras épocas de la historia humana, no eran las cosas que dependían, las cosas eran como eran y punto. Ahora estamos en depende. ¿Sí? Cuando Einstein sostuvo que, hablando de las leyes físicas, Einstein sostuvo que aún la ley de la gravedad y todos estos hechos demostrables dependen de la perspectiva del observador. Sentó las bases para el relativismo a nivel científico, pero también a nivel filosófico, el relativismo moral y todo lo que hoy experimentamos. Es decir, la época en la que tú y yo vivimos no es una época que se caracterice por verdades absolutas o absolutos morales, sino más bien por contingencias morales. Es decir, lo que a ti te parece mal, a mí me puede parecer bien. Lo que en ese país es malo, en este país es bueno, y lo que allá hacen está bien, y lo que aquí hacemos está bien, no importa, aunque sean contradictorias las situaciones. Ahora yo te menciono esto para que, en primer lugar, tú como que entiendas el mundo en que estamos viviendo. Este es un mundo en donde nosotros somos anacrónicos, es decir, estamos fuera de tiempo porque nosotros proclamamos verdades absolutas. Nosotros proclamamos que hay un Dios que es verdadero, que ha dicho que las cosas son de tal y tal manera, y en este mundo eso no es aceptable. Por eso se ha dicho que la religión es un asunto de privacidad, es decir, la religión o las creencias son asuntos que tú debes sostener en tu vida personal y privada, pero en lo público no. Porque en lo público tenemos que aceptar todas las verdades, aunque sean contradictorias. Eso es lo que se promueve hoy en este mundo. Esa es la realidad en que tú y yo vivimos. Tienes que entenderlo. Pero la segunda razón es porque espiritualmente también tú tienes que cuidarte del asunto de las perspectivas. ¿Y por qué digo esto? Nosotros, ya lo había dicho la semana pasada, tenemos la tendencia a experimentar y a conocer a Dios por medio de la manera en que Él se nos revela. Otra forma de decirlo es, yo conozco a Dios por cómo Él se me ha revelado, en tanto Él me toca, me transforma, se mueve en mi vida. De lo contrario no lo podría conocer. Palabras más simples, nosotros no podríamos saber que Dios existe si Él no hubiera sido amoroso con nosotros. No lo podríamos conocer porque nuestra mente es finita, no alcanza a llegar a esos niveles de conocimiento, no lo podríamos conocer. Pero cuando Él se reveló a nosotros, lo conocimos. Y entonces es un asunto de perspectiva. Yo conozco a Dios por cómo Él se me ha
revelado, como Él se me ha experimentado. Y ahí hay algo que tú necesitas tener presente. Y el título de la enseñanza de esta mañana apunta precisamente a acabar con el relativismo o la idea de las perspectivas. No, simplemente vamos a sentar una verdad, y es que la clave de todo está en su voluntad, está en la voluntad de Dios. Queremos saber cuál es la voluntad de Dios. Estamos interesados en conocer la voluntad de Dios. Nos preguntamos, ¿y cuál será su voluntad? ¿Qué querrá Dios que suceda en tal situación, en tal decisión? Queremos saber esas verdades. Pero no nos fijamos que todo lo que nosotros vivimos y aún nuestra salvación está prefijada por su voluntad. Ahí está establecida. La clave está en Él. Yo quiero que tú esta mañana seas consciente, se revele a tu corazón el inmenso amor de Dios, la inmensa misericordia y gracia de Dios, que en su voluntad te ha tenido a ti por digno de conocerle. Yo deseo que esta mañana tú, que quizás no eres cristiano, puedas entender que tu posición hoy, que tu venida hoy a este lugar, que estés en esa silla sentado, no es casualidad, no es el azar, el destino no te trajo aquí, porque sí llegué. No, Dios tiene algo para ti. En su voluntad, hoy es un día especial para tu vida. Quiero que tú entiendas eso. Y vamos a orar para que Dios sea hablando a nuestros corazones. Y luego vamos a leer el pasaje de Juan y que Dios sea instruyendo nuestras vidas. Amén. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas. Hoy queremos escuchar qué tienes tú para nosotros. Queremos entender cómo tu voluntad maravillosa no nos ha quitado, sino que por el contrario nos ha bendecido tremendamente. Por favor, Señor, ayúdanos a entender estas verdades. Te lo suplicamos. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Y mira lo que dice el Evangelio de Juan en el versículo 9. Dice así: existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Quiero que te fijes en la voluntad de Dios. Vamos a mirar en estos versículos cómo todo depende de la voluntad de nuestro Dios. El versículo 9 dice: existía la luz verdadera. Ya habíamos hablado de esto en otras enseñanzas, pero debe y vale la pena una vez más reafirmarlo. Dios y Cristo existe independientemente de que tú y yo existiéramos. Dios no tuvo nunca una necesidad de nosotros. Nos creó por su infinito amor y otra vez por su voluntad. La clave está en su voluntad. Por eso nos hizo, dice en la Escritura, por el puro afecto de su voluntad. Algo lo movió en su voluntad y nos creó. Pero Jesús no existe porque tú y yo existamos, o Jesús no existe porque hayamos pecado. Hay algunos que sostienen que en realidad el momento en que Jesús empezó a existir fue cuando el hombre pecó, porque ahí sí era necesario que existiera Jesús. No, eso no es así. En realidad el Hijo de Dios ha existido desde la eternidad, desde los siglos de los siglos. Él ha existido. Podemos sí afirmar que adquirió el nombre de Jesús cuando vino a la tierra, pero Él ha existido siempre. Siempre. Pero luego dice, y aquí es donde tú y yo tenemos que empezar a entender, dice: existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él existía, estaba allá, pero a nosotros no nos hubiera servido de nada que Él existiera si no hubiera pasado lo siguiente: vino con un propósito. La luz vino a este mundo con una tarea específica, con un objetivo específico y particular. Ese que existía allá en la eternidad vino, se hizo hombre. ¿Por qué?
¿O para qué? Traer luz. En el Evangelio de Juan, la palabra luz y la palabra oscuridad se va a convertir en algo muy importante. La luz es Cristo, la luz es vida, la oscuridad es muerte, la oscuridad es pecado, la oscuridad es la realidad que el hombre vive cuando está alejado de Dios. Y quiero que tú tengas en este punto ya una reflexión en tu corazón. Si Cristo, si nuestro Dios no hubiera venido, si Él no se hubiera revelado ni se hubiera hecho hombre, tu vida seguiría sumida en oscuridad. ¿Y qué es la oscuridad? Mira, el desorden en que a veces viven las personas. Gente angustiada. Ciertamente uno se da cuenta que la economía no es que ande mal. Bueno, como se acuerda que le dije hace un rato, que todo es de perspectiva y depende de cómo se mire. Si usted es seguidor y fan del presidente de la República, pues a usted le parece que todo va perfecto y que va muy bien. Si usted no es seguidor del presidente, pues a usted le parece que todo va muy mal y terrible. Y sea como sea que usted esté mirando la realidad, algunos están viviendo en una angustia terrible, preocupados por el día de mañana. Otros simplemente están viendo su vida emocional completamente destruida porque han tomado pésimas decisiones. Señoritas que han decidido entregar su corazón y aún su cuerpo y se han visto traicionadas. Y ahora están en la oscuridad de una traición. Jovencitos que han creído que en las drogas se encuentran la solución y la respuesta a sus problemas y ahorita están sumidos en esas circunstancias. Eso es oscuridad. Matrimonios que andan peleando de aquí para allá. La esposa dice yo no me dejo y él tampoco dice pues yo tampoco me dejo, y como nadie se deja, entonces es una locura. Y los hijos ven eso y están en oscuridad. Esa es la realidad de muchas personas que están afuera, pero estoy seguro que también es la realidad de muchos que hoy están acá. Oscuridad. Pero él vino precisamente a iluminar a los hombres, dice ahí el pasaje. Vino a traer luz a los hombres. Necesitas esperanza, necesitas que se arregle algo en tu vida, necesitas cambiar la situación en que estás viviendo. Bueno, para eso vino el Señor Jesús, para traer esperanza, para traer luz a este mundo. No vino con otro objetivo más importante que su venida a la tierra por voluntad de Dios. La clave está en la voluntad de Él, en su voluntad, la voluntad del Padre. Era para traerte luz a ti. Y tengo que preguntarte, y no necesitas tú levantar las manos ni decir nada, sino simplemente en tu corazón afirmar, ¿necesitas tú esa luz? Y no te salvas tú que eres cristiano, que ya has rendido tu corazón a Él. Claro que es una bendición hace tanto tiempo haber entregado nuestra vida al Señor Jesús. Yo me convertí en el año 99, imagínense, ya son 26 años ahorita en junio de haber entregado mi vida al Señor Jesús. Pero todavía me doy cuenta que necesito luz, su luz en mi vida. Aunque yo ya recibí la luz gloriosa hace 26 años. Pero todavía hay cosas que en mi vida necesitan ser iluminadas. Tú también lo necesitas. Tú también debes reconocerlo. ¿Pero por qué vino? Ya sabemos para qué, traer luz, pero ¿por qué vino? Dice, por su voluntad. Esa fue la clave. Ahora, en Juan más adelante vamos a ver que él dice, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Yo la coloco. Y es cierto que el Señor Jesús vino por sí mismo, porque Él determinó venir. Él decidió venir, claro. Es una persona que toma determinaciones, decisiones. Pero también vemos en la Escritura que dice el pasaje, la Biblia, que Él fue enviado. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, Él lo envió. La clave está en ¿dónde? En su voluntad. Pero como Jesús y el Padre son uno mismo, finalmente todo se resume en su voluntad. La clave está en su voluntad, mi hermano,
Yo he escuchado una acusación que se hace contra Dios, que Dios es injusto, que Dios es malo. Y sacan los ejemplos. ¿Por qué permite que hayan asesinos? ¿Por qué permite que hayan violadores? ¿Por qué permite que hayan abusadores de niños? ¿Por qué todas esas cosas que son trágicas y terribles? Claro. Dicen, Dios no, ¿cuál amor? Alguien aquí ahorita mencionaba y que Jesús vino por amor, sí, pero ellos dicen, no, si Él amara al mundo no permitiría que esto estuviera así. El problema es que no nos damos cuenta que si estamos a oscuras es porque nosotros mismos apagamos la luz. No es por otra razón. Dios nunca quiso que tu vida fuera un desorden. Dios nunca quiso que tú estuvieras sufriendo hoy. ¿Tú crees que en la voluntad, en su voluntad, que la clave es la voluntad de Dios, estaba que tú sufrieras? No, bajo ninguna circunstancia. ¿Tú crees que en el plan y en el propósito de Dios estaba organizado, orquestado, que hubiera hijos en este mundo en donde sus padres los rechazaran? ¿Tú crees que eso era lo que Dios tenía planeado? ¿Tú crees que en su voluntad estaba el plan de que, bueno, yo quiero que se casen, pero que sufran para que aprendan? Ay, me voy a reír allá yo viéndolos ahí peleando entre ellos. Ay, pobres esos humanitos ahí. ¿Tú crees que Dios pensaba así? No, si estamos como estamos es porque nosotros mismos nos lo hemos buscado. Y aquí tengo que hacerte reflexionar una vez más. Tú sabes que hay oscuridad, pero tienes que ser consciente que esa oscuridad ha sido tu misma responsabilidad. Tú mismo has tomado las determinaciones. Eres tú el que está pagando las acciones que has y decisiones que has tomado antaño. No le eches la culpa a otros, ni te rebeles en contra de Dios. Son tus mismas acciones. Pero cuando pensamos en que Dios existía, Jesús existía ya en la eternidad, y por su voluntad, mira, sin que nada lo moviera, solamente su voluntad, el deseo, el anhelo de su corazón, su amor, lo movió a venir a este mundo. Tú lo único que tienes que ver es gracia, tremenda gracia, porque Él pudo habernos dejado en la condición en que estábamos. No había en nosotros absolutamente nada que fuera digno de que Él viniera. Pero su voluntad, su amor, su gracia lo movió y por eso vino. La clave está en su voluntad, hermano. Pero sigamos adelante. Quiero que en segundo lugar tú te fijes. Dice el pasaje ahí. Versículo 10 dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no le conoció. Él vino. Trata de entender esa gracia. Él vino. Había necesidad. Él es la respuesta. Vino. Pero dice que el mundo no le conoció, y luego dice el versículo 11, dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. La pregunta aquí es, ¿cómo es posible que gente con necesidad, gente que está sufriendo, gente que necesita ser iluminada, lo rechace? ¿En qué mundo, en qué mentalidad cabe esa respuesta? Si tú tienes necesidad y aparece el que te suple esa necesidad, pues ¿tú qué haces? Voy a donde está la respuesta a mi necesidad. Si yo tengo hambre y alguien está con la comida, pues ¿qué hago yo? Pues voy a donde está el de la comida. Pues claro. Los hijos, sus hijos son expertos en eso. Si ellos tienen hambre, ¿a quién miran? A la mamá. ¿Y la mamá quién mira? Al papá. ¿Cierto? Es que, claro, ¿y a dónde más van a mirar? Si el hijo tiene hambre y se queda así, no, él va a llorar. Desde chiquitos, ¿saben? Están condicionados a eso. Lloran y la mamá los alimenta y ellos ya saben dónde está el alimento. Yo recuerdo que yo tuve un perro en casa y mire cómo es la cosa, ¿no? Yo era el dueño del perro, yo lo sacaba a hacer sus necesidades y todas esas cosas que tocaba hacer.
pero mi mamá era la que le daba la comida. Y cuando llegaba la hora de comer, ese perro no me miraba a mí. Y yo era el dueño. ¿A quién? A mi mamá. Porque cuando usted tiene necesidad, ¿a dónde va? A donde se la puedan suplir. Pero aquí lo que vemos en ese pasaje es una cosa irracional, es una cosa ilógica, una cosa sin sentido. ¿Cómo esta gente, teniendo tantos problemas, aparece el que les va a dar la solución y no vienen? Ahora dice, a lo suyo vino, y habla de su misión, pero también de su pueblo, de su gente. También habla de la misma humanidad. Él vino al hombre, Él vino a traer respuestas para el pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Lo crucificó, lo rechazó. Esta es la fecha que han pasado 2000 años y todavía dicen, no, ese no era. Era un buen maestro, un buen rabino, pero no era. Seguimos esperándolo. Y nos sorprendemos de los judíos. Ay, esa gente, uy. Pero aquí también hay gente así. Pero tengo que enfatizar otra vez la pregunta: ¿por qué, teniendo necesidad, no se rinden a Él? ¿Por qué, teniendo la vida vuelta a un 8, totalmente desordenada, por qué no se rinden a Él? Claro, hay una respuesta: sus mismos pecados los alejan. El pecado, y debes tú saberlo, te aleja de Dios. Y déjeme hacer un paréntesis y una aplicación en este punto. Entre tú más conductas pecaminosas tengas, más difícil te va a hacer venir a la iglesia, más difícil te va a hacer orar. ¿Por qué? Porque el mismo pecado tiene una atracción hacia el mundo y ya te da vergüenza orar. Y ya dices, ay, otra vez. Y te empiezas a llenar de pereza y ya ni lees, ni oras, ni vienes a la iglesia, y después estás completamente enredado y sumergido en el pecado. Eso es una realidad. Necesitas tú entenderlo. Y la gente no quiere acercarse a Dios porque su pecado es como un repelente, es como cuando dos polos, ¿no? Los polos iguales, ahí, ¿qué hacen? Chocan, eso no van a estar ahí. Esa es una respuesta, claro. Pero la clave está en su voluntad. Porque mira, si la gente tiene necesidad y hay alguien que les puede suplir esa necesidad, ¿por qué no vienen a rendirse a Él y cambiar esa necesidad? ¿Es que acaso quieren seguir viviendo mal? La clave está en su voluntad, y tengo que volver a leer los versículos para que tú lo comprendas. Dice así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y mira lo que dice el versículo 13, cómo lo explica: que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Por qué la gente no se puede acercar a Dios aunque están hambrientos y sedientos y con tanta necesidad? Porque la voluntad de Dios no ha extendido la gracia para que ellos se acerquen a Dios. Perspectivas. A veces culpamos al hombre o alabamos al hombre. Cuando decimos y hablamos así, yo fui el que fui a la iglesia a buscar de Dios, estamos viendo solamente nuestra perspectiva. Y nos estamos olvidando que si estamos aquí es porque su gracia nos tocó y por eso pudimos creer en Él. Y aquí hay algo que debe llevarte a ti a adorarle a Él, y también algo que te debe llevar a reverenciarlo y a temerle. Empecemos con la reverencia y con el temor. ¿Dios es amor? Sí. ¿Dios es misericordioso? Sí. Pero Él ha decidido que su voluntad y su gracia se extienda a unos y no a todos. ¿Me estás escuchando?
¿Por qué? Alguien podría volver a la acusación que mencionaba hace rato. Entonces Dios es malo. ¿Por qué? ¿Por qué no ama a todos? Es su gracia y su voluntad. Y ante el Rey de Reyes y Señores, ¿quién puede alegar? Eso nos debe a nosotros llenarnos de un temor reverente por una sencilla razón. Porque tú, al estar aquí sentado, debes decir: uy, tengo gracia. Hay gente, escúchame, que nunca ha escuchado el mensaje del Evangelio y nunca lo escuchará. Y hay gente que, aunque escuchándolo, inclusive viéndolo, no lo entenderán. ¿Y radica eso en su maldad? Sí. ¿En su culpabilidad? Sí. Pero sobre todo porque Dios no extendió gracia hacia ellos. ¿Eso hace injusto a Dios? No. Porque el pecador muere por su pecado. Pero tú que estás aquí, y eso es lo que nos debe llevar a la adoración, debes decirle: gracias, Señor. Porque si estoy en este lugar, si me has dado este entendimiento, si he podido rendir mi corazón a ti, en realidad no es que yo haya podido, es que tú me has tocado. Es que tú me has atraído a ti. Juan es enfático en algo, dice: no es voluntad de sangre, ni de carne, ni de hombre. 3 cosas que apuntan a la misma realidad. Él es un judío y los judíos son repetitivos para enfatizar el mismo punto. Y él simplemente está diciendo: nadie lo puede hacer por su propia voluntad. Solo nacen por la voluntad de Dios. Así que creer en Cristo, recibirle a Él, es un asunto en donde Dios está 100% involucrado, porque Él es el que nos toca para que le creamos. Él es el que hace que nuestros oídos sean abiertos para que le podamos comprender. Él es el que hace que tus ojos puedan ver la luz y se dirijan allá. Tú, esta mañana, has sido traído a este lugar. Y es una muestra de la gracia de Dios. Es una muestra de su infinita misericordia para contigo. Tú no estarías sentado aquí si Dios no te hubiera traído. Por tu propia voluntad, no. Nosotros somos gente que vivimos en el pecado. Más bien nos alejamos. Ay, a que me prohíban cosas, a que me digan, ay, a que... Ay. Si yo quiero hacer con mi vida lo que deseo, pero estás aquí, escuchando esto, estás siendo confrontado. Pero en el último término, la clave está en su voluntad. Hermanos, si podemos creer, dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Si podemos creer, es por su gracia. Si tú puedes creer, es por su infinito amor. Es porque su voluntad hacia ti ha sido extendida de manera maravillosa. Tú eres un privilegiado, hermano. Y si tú no has rendido tu vida a Cristo, este es el momento. Porque Él está extendiéndote gracia. Él te está diciendo: ven. Otros nunca lo escucharán, pero tú sí. Yo te quiero tener aquí conmigo por siempre. ¿Por qué sigues viviendo como estás viviendo? ¿Por qué sigues haciendo las cosas como las estás haciendo? ¿Quieres seguir sufriendo? Yo tengo las respuestas para ti. Ven. Mira, y están, infinita la misericordia de nuestro Señor, que nos insiste. ¿Sabes qué dice Pablo? Que nosotros los predicadores somos puestos para rogar por Dios, como si Él rogara, Dios rogara por medio de los predicadores: arrepiéntanse, reconcíliense. Así es, así lo coloca Pablo en 2 de Corintios. Nosotros estamos rogándote a ti, en nombre de Dios: entrega tu vida a Jesús. Tienes hoy una muestra de su gracia.
Si tú no has rendido tu vida a Él, no pierdas tiempo. Si tú ya la rendiste hace tantos años, meses, no sé, aún así debes seguir yendo a la luz. Aún así debes seguir yendo a la cruz. Aún así debes seguir rindiendo tu corazón. Porque qué fácil que nosotros nos desviamos. Qué fácil que a nosotros se nos da por apagar la luz. Y nos vemos otra vez enredados en nuestros líos. Pero ahí está su infinita gracia. Es su amor, su gracia, su misericordia. Cierra tus ojos. Señor, te alabamos a ti. Te adoramos. Es tu gracia. Es tu voluntad. Yo no me podría acercar a ti si tú no me atrajeras. Yo no me podría acercar a ti si tú no hubieras tocado mi corazón. Que yo hoy levante mis manos en adoración y exaltación a ti es solamente una muestra de tu amor para mí, que me has llevado a hacer lo que yo imposible no podía hacer. Gracias, mi Señor. Gracias. Mira, rinde tu corazón a Él. Ríndelo. Dile, mira, aquí estoy, Señor. Señor Jesús, aquí estoy. Tú eres luz, tú eres vida. Quiero tu luz, quiero tu vida. Hasta ahora lo único que he hecho es alejarme. He vivido en oscuridad. Te necesito. Creo en ti. Dile, Señor, extiende gracia hacia mí. Pídele de su gracia. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, mi Señor Jesús. Te alabamos a ti. Aleluya, mi Señor. Amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor.